Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerán en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Por esas calles yo voy a caminar. Por esas calles yo voy a caminar. Como la aurora va en aumento de luz, como la aurora va en aumento de luz. Hasta reflejar la vida de Jesús, así nosotros crecemos en gloria, hasta reflejar la vida de Jesús. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir, para mí es vivir en Cristo, no vivo yo. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Para mí es vivir en Cristo, como la aurora va en aumento de luz, como la aurora va en aumento de luz. Así nosotros crecemos en gloria. Así nosotros crecemos en gloria. No vivo yo, mas vive Cristo.
en mí, para mí el morir es vivir. Para mí es vivir en Cristo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Viene Jesús, qué glorioso es saber que en esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. Oh, si Él viene a levantar a su congregación, oh, si Él viene viene Jesús, qué glorioso es saber que en esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. Oh, si Él viene, oh, si Él viene a levantar a su congregación, vamos subiendo a la gloria, vamos llevando la cruz. Cristo es nuestra victoria, ya vivo en plena luz. Ya viene la recompensa. La mesa ya está servida. Ya viene la recompensa. Gloria a Dios. Vamos subiendo a la gloria, vamos llevando la cruz. Cristo es nuestra victoria, ya vivo en plena luz. Vamos subiendo a la gloria. Cristo es nuestra victoria, ya vivo en plena luz. Ya viene la recompensa, con Él yo me quiero ir. Aleluya. Ya viene la recompensa. Con Él yo me quiero ir. La mesa ya está servida y solo espera por ti. Aleluya.
¿Cuánto damos gloria a Dios? La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es María Alejandra Mejía. Me congrego en la iglesia de Benecer, en la calle 34 con 1617. Mi pastor es Osvaldo Tona. Vengo a dar mi testimonio. Yo fui creada y nací en un hogar cristiano por la gracia de nuestro Señor. Yo fui instruida en la palabra cuando estaba niña, pero su palabra quedó arraigada en mí. Vino la adolescencia y bueno, allí me fui alejando del Señor. Bueno, de allí terminé el bachillerato, de una vez empecé a trabajar. Más me apegaba a las cosas del mundo y me olvidaba más en buscar las cosas de Dios. Bueno, en ese transitar pasaron muchas cosas, fui cayendo y alejándome cada día más de Dios. Bueno, pero siempre tenía esa instrucción de mis padres. Recordaba cuando venía a los sermones en la iglesia y sabía cuando estaba haciendo las cosas mal, lo que le agradaba y lo que no le agradaba al Señor. Pero siempre buscaba como la ayuda, pues siempre cuando venía algo que necesitaba de la ayuda de Dios, yo siempre le pedía a mis padres o a mi hermana, pues que ya siempre estaba allí. Ellos seguían en los caminos del Señor y siempre cuando necesitaba algo yo le decía a ellos, mire, necesito que oren por tal necesidad o algo, porque yo sabía que yo podría orar, pero yo sabía que a lo mejor mi oración no iba a llegar porque yo no andaba en lo correcto. Pero yo sabía que a ellos sí lo podía escuchar. Bueno, me casé, tuve 2 niñas, pero siempre también la instruía de que había un Dios y que siempre teníamos que creer en Él y siempre tener fe, porque cuando ellas se enfermaban o cualquier cosa, yo les oraba o llamaba a mis padres para que ellos oraran. Siempre también las instruía a ellas de que había un Dios y siempre con fe, diciéndoles, mire, si ustedes tienen alguna necesidad, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Señor que Él nos escucha. Pero yo sabía que no estaba bien con el Señor, no estaba haciendo lo correcto. Bueno, pero por su gracia y por su misericordia, el Señor no nos abandona, nosotros lo abandonamos a Él. Ese es el pequeño detalle, que Dios no se olvida de nosotros. Bueno, y siempre el Señor ahí por su misericordia nos sacaba de cualquier cosa, porque cuando andamos en el mundo andamos en muchas cosas que no le agradan al Señor. Pero las oraciones de nuestros padres, y sabiendo que nosotros andábamos en lo que no era correcto, pues Dios, siempre le pedíamos a Dios que nos ayudara en cualquier negocio, en cualquier trabajo que fuera a buscar. Yo le decía, Señor, bueno, yo voy a conseguir hoy trabajo, ayúdame, porque yo sé que hoy consigo trabajo cuando no tenía o algo, y siempre era así. Yo, bueno, gracias Señor, y nunca me olvidé que allí Él existía. Bueno,
Y bueno, ya pasar el tiempo, yo necesitaba algo, yo tenía mi hogar, mis hijas, pero yo siempre había algo, un vacío, algo. Y cuando yo llegaba a mi casa y escuchaba a la casa de mis padres y yo escuchaba todas las cosas que pasaban, ellos hablando de Dios, y a mí me gustaba, me interesaba y yo me alegraba. Hasta que empecé a escuchar los programas por internet, empecé a escucharlo y bueno, allí se me fue algo en mi corazón, se fue avivando y yo escuchaba empezando la pandemia y yo escuchaba todas estas todos los programas pues por internet y veía, yo decía, Dios mío, eso es para mí, yo estoy pasando por eso, no puede ser, ¿cómo sabe ese hermano de mi vida? Y yo decía, pues bueno, solamente Dios es el que sabe por todo lo que yo estoy pasando. Y volví a ver al otro día y otro hermano predicando y yo decía, ay Dios, pero ¿qué es esto? Y yo decía, pero yo estoy viviendo eso. Y yo a nadie le había contado, o sea, nadie sabía por lo que yo estaba pasando. Y así fueron pasando varios días y yo veía los programas y yo decía, bueno, no, eso es conmigo, eso Dios me está llamando, yo no puedo seguir resistiéndome porque había pasado mucho tiempo que Él me había llamado y yo hice caso omiso. Y bueno, hasta que ese día yo tomé la decisión y yo tenía el número del pastor y yo lo llamé y yo le dije, ¿cómo hago? Yo quiero llegar otra vez a los caminos de Dios. Yo quiero volver. Fue algo en mí que ese día fue un estruendo en mi corazón. Y yo lo llamé y él me dijo, bueno, hermana, yo mañana la espero en la iglesia y para que hablemos, me dice. Yo le digo, sí, yo mañana voy. Y así empecé en el andar otra vez con el Señor y bueno, han pasado cosas maravillosas y espero que mi testimonio les haya servido a ustedes para que ustedes acepten al Señor. No se resistan a su llamado, porque muchas veces decimos casualidades no existen. Existe Dios en nuestro camino llamándonos y buscándonos, porque Él nos quiere a su lado. Espero que lo acepten, lo busquen, y porque su misericordia es muy grande. Muchas veces decimos, andamos tan mal que no creo que Dios perdone. No. A veces lo que nosotros pensamos es todo lo contrario a lo que Él piensa. Todo. Eso sí les aseguro. Todo lo contrario de lo que nosotros pensemos. Dios es tan misericordioso que nos puede perdonar tantas, pero tantas cosas. Pero tenemos que buscarlo y buscarlo en sinceridad. Búsquenlo y verán cómo Él obra en su vida. Espero que este testimonio les haya servido para abrir un poquito eso que ustedes andan buscando, que a lo mejor están indecisos, no saben qué hacer, pero tomen la decisión que Dios los va a ayudar en el andar. Dios los va a ayudar en ese caminar tan grandioso que es estar a su lado. Que el Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje La Palabra Escrita, parte 2. Gloria al Señor. Gracias una vez más le damos al Señor por estar presente pues aquí en frente de esta cámara para llevarle la palabra, esa palabra que dice que es un espíritu. Mis palabras que he hablado son espíritu, son vida, y sabemos pues que estamos
hablando de esa palabra eterna que ha permanecido, ¿verdad? El principio, porque Él es el principio y es el fin. Y sabemos pues que el Señor Jesús se vistió de carne para que lo conociéramos, para pagar un precio por su pecado y por el mío, para que entonces nosotros viviéramos, ¿verdad?, esas palabras que Él ha sido escrita por inspiración del Espíritu Santo, para que nosotros pues conozcamos a Él, porque la palabra dice: todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios, pero aquel espíritu que no confiesa que Jesús no ha venido en carne es anticristo, o sea, es enemigo de Dios, antipalabra, contra la palabra. Por eso creemos pues que lo que dicen las Escrituras son verdades infalibles de Dios que se cumplen a toda costa, a pesar de lo que uno pueda pensar, a pesar de lo que el diablo pueda pensar. Recuerda que el diablo es un ser creado por Dios y Él conoce los pensamientos del diablo. Por eso que la Biblia dice que Él frustra las maquinaciones del diablo. Y cuando Él le dijo al Señor que le diera a Job para probarlo, Dios sabía que Job se iba a parar firme por su palabra y el diablo iba a quedar mal parado con lo que Dios le dijo, porque le dijo que sí le dio permiso, como no. Pero ¿quién quedó mal parado? Si no fue el diablo. Porque él dijo: déjame hacer esto, déjame hacer aquello, para que veas cómo te maldice. Pero Dios conoce a sus hijos, Dios conoce su naturaleza en sus hijos, y saben que ese hijo va a ser lo mismo que hizo el primogénito. Porque recuerde que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, o sea, el primero entre nosotros. Por eso Él exige de nosotros que tengamos el Espíritu de Cristo, porque ese Espíritu va a la palabra, ese Espíritu es la palabra, y ese Espíritu hace que la palabra se cumpla en aquellos que obedecen y que son fieles y obedientes al Señor. Por eso queremos continuar pues con este pequeño tema, ¿verdad? La palabra escrita, que un día, ¿verdad?, se volvió carne para que nosotros la conociéramos y para que esas multiformes sabiduría de Dios se manifestaran en Él y también en sus hijos. Entonces queremos pues leer nuevamente el libro de San Juan, el capítulo 1, y tenemos otra cita pues que a medida que vamos avanzando pues vamos citándola. Dice la palabra del Señor así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Eh? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa vida que es Él mismo, es la que a nosotros nos alumbra en lugares de oscuridad, como estamos en el día de hoy, que el profeta Isaías habla de que estamos, ¿verdad?, en un momento de la tierra está llena de oscuridad y tinieblas, pero tenemos la luz que es Jesucristo. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, que hay una oscuridad, y cuando prendemos la luz, las tinieblas desaparecen y usted puede mirar y ver tranquilamente. Entonces, cuando esa es la verdadera luz que alumbra a todo hombre, cuando esa luz está en el hombre,
las tinieblas, el pecado, todo lo que en contra de Dios desaparece, porque esa es la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Entonces, cuando usted tiene esa luz, que es el mismo Jesús, él dijo, yo soy la luz del mundo, entonces quiere decir que usted no anda en tinieblas, usted no anda a tientas, usted anda con sus ojos espirituales bien abiertos, usted no anda tocando las paredes para ver por dónde va a caminar porque hay mucha oscuridad, no, porque de usted emana una luz, usted es luz, como es Dios, él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando usted no anda en tinieblas, usted no anda a tientas, usted no anda tocando con sus manos a ver por dónde que va a caminar para no tropezar con nada, y tampoco me va a mirar al piso bien mirado, a mirar bien a dónde el hueco va a caer, porque usted es una luz, usted está mirando, ¿verdad? Y por eso es que nosotros pues podemos pensar muchas cosas y decir muchas cosas respecto a esto. Por eso fue que las vírgenes fatuas, ¿verdad? Ellas tropezaron y cayeron y se quedaron aquí en la tierra y no hubo rapto para ellas. ¿Por qué? Porque ellas dijeron, danos de vuestro aceite. Cuando estamos hablando del aceite, estamos hablando qué tipo del Espíritu Santo, porque en aquella antigüedad tenía un envase de la lámpara que le echaban el aceite y ese aceite pues tenía una mechita, esa lámpara, y ella alumbraba. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que nuestras lámparas se apagan, quiere decir que ellas un tiempo tuvieron el aceite, pero ellas se apartaron de la palabra y ya no tenían el Espíritu Santo, que estamos hablando precisamente que Él es la luz del mundo y la luz de nuestras vidas. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos luz, andamos en oscuridad y andamos en tientas. Entonces, danos de vuestro aceite que nuestras lámparas se apagan. Entonces, quiere decir que si se apagan, estaban apagando era porque ellas una vez tuvieron aceite y también sabían dónde ubicarlo, dónde conseguirlo, porque llegaron exactamente a aquellos que tenían aceite, tenían el Espíritu Santo. Y cuando le dijeron, danos de vuestro aceite, ellas, porque ellas sabían que ellas lo tenían, las vírgenes prudentes tenían el aceite. No, vayan y paguen el precio, compren a los vendedores. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que nosotros vamos a quedar sin aceite. Es bastante triste, hermano, pensar en estas cosas, porque personas que una vez tuvieron, ¿verdad?, el Espíritu Santo, se apartaron, abandonaron la vida, la luz que Dios les dio, y entonces ahora se dieron de cuenta que no tenían el Espíritu Santo y que lo necesitaban para poder seguir en el rapto. Esta es la hora en que estamos viviendo. Pero ¿cómo debemos tener un examen exhaustivo de nuestras vidas para saber, verdad, que si hoy ocurre el rapto, nosotros tenemos el aceite para irnos en el rapto con el Señor? Son, ¿verdad?, momentos de decisión, son momentos de apartarse del mundo y encaminarse en la luz que Dios nos ha dado, porque recuerde que Él nos ha dado una luz suficiente hoy para que caminemos en esa luz y no nos vaya a pasar como las vírgenes fatuas. Entonces, ¿verdad?, vamos a continuar con el tema de la palabra escrita, pero que esa palabra un día se hizo carne y por eso ese verbo que se hizo carne siempre fue a la palabra escrita
porque era la palabra escrita, pero ahora hecha esa carne. Entonces él no se podía salir de la palabra, como los hijos de Dios tampoco se pueden salir de la palabra, porque somos hechura suya, somos a su imagen y semejanza, somos hijos de Dios. Y la palabra es específica y clara, la Biblia, cuando dice que somos hijos, es porque somos engendrados no de carne y sangre, sino del Espíritu de Dios. Que fuimos vestidos de carne, ¿verdad? Y esta carne se volvió enemiga de Dios. Es el día que la parejita allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Decidieron pues cometer aquella falta, el pecado. Entonces hubo una separación, ¿verdad? Dios ya no tenía compañerismo con el hombre, porque Dios no tiene compañerismo con el pecado. Por lo tanto, Él permitió, ¿verdad?, eso, pero también dio el remedio para que el hombre regresara a Él, para restaurar al hombre de su condición caída y que el hombre regresara una vez más a su imagen y semejanza. Estamos en ese proceso ahora mismo, porque Él prometió una restauración y ya, ¿verdad?, está casi que finalizando esa restauración. Ahora, usted ve, ¿verdad?, que en el principio Dios hizo primero un hombre espiritual y Él le dio aliento de vida eterna. ¿Por qué? Porque ese hombre salió de Dios. Y por eso es que la Biblia habla, ¿verdad? Todas las cosas naturales tipifican las espirituales. Y por eso es que Juan 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque siempre han estado, ¿verdad? Y como hemos hablado pues varias veces, con amor eterno te he amado. Si Él nos ha amado con amor eterno, quiere decir que estábamos en Él. Él nos amó estando en Él, y cuando fuimos manifestados, ¿verdad?, en esta carne pecaminosa, Él ya tenía el remedio para que ese pecado que cometieron sus hijos al principio fueran lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Cuán agradecidos debemos estar por ese acto tan glorioso que el Señor hizo, que borró tus pecados, mi hermano y amigo, borró los míos, para que nosotros entonces decidiéramos tener esa luz que Él prometió que tendríamos hoy. Porque la Biblia habla, ¿verdad?, en el tiempo de la tarde habrá luz. En el tiempo de la noche, quiere decir, habrá luz. Cuando todo el mundo está en oscuridad, usted tiene la luz del Evangelio para no andar a tientas y tocando con las manos a dónde es que va a caminar o a dónde es que va a poner el pie, porque eso es que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Porque esa lámpara es la que alumbra que tu pie no tropiece, porque tú andas alumbrando y sabes dónde está el obstáculo y tú no vas a pisar ahí. Por eso es que debemos tener cuidado con lo que Dios nos dice, porque las cosas naturales tipifican las espirituales. Si yo cargo una lámpara y ando de noche, tengo que cargarla, ¿verdad?, que yo pueda mirar, no vaya a ser que vaya a caer un hueco o vaya a tropezar con algo y me caiga. Estamos hablando de una luz sobrenatural, estamos hablando de Él mismo, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuán, ¿verdad?, gracias debemos darle al Señor por esa luz que nos ha enviado hoy, para que no andemos en tientas ni en tinieblas, sino que andemos en la verdad de Dios, en la verdad apostólica, en la verdad profética que el Señor
dio para que nosotros, ¿verdad?, anduviéramos en esa luz. Y gracias al Señor, porque usted, ¿verdad?, si anda en la luz del Evangelio, pues Dios ha prometido, ¿verdad?, que Él estaría con usted. Entonces, hermano, ¿cómo es que la Biblia dice, ¿verdad?, que la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne? Entonces hay una pelea interna en un mismo terreno, que cómo es posible que usted tenga, ¿verdad?, que pelear, ¿verdad?, en contra de esta carne, porque Dios lo dijo así: la carne es enemigo del espíritu y el espíritu es enemigo de la carne. Entonces vamos a leer, ¿verdad?, el libro de Ezequiel. Ahí nos dice, ¿verdad?, el Señor el cambio que Él quiere de nosotros, lo que Él ha prometido darnos a nosotros para que nosotros, ¿verdad?, peleemos esa pelea que nunca ha de dejarse. Porque mientras usted esté vivo en esta carne, mientras usted tenga vida en esta tierra, usted va a tener esa pelea. Entonces pueden buscar, vea, Ezequiel 36, para que usted lo busque ahí en su Biblia, ¿verdad? Ezequiel 36, para que veamos entonces, ¿verdad?, ¿qué hace el Señor para darnos esas cosas sobrenaturales para que nosotros podamos vencer las concupiscencias de la carne en estos miembros? Que Dios quiso hacerlo así para que haya esa batalla dentro de nosotros mismos, porque Pablo lo dijo: hay una ley en mis miembros, ¿verdad?, que me lleva a hacer el mal, pero yo no quiero hacerlo. ¿Pero por qué lo hago? Recuerde, estamos hablando de una ley entre el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces él dice aquí, ¿verdad?, en Ezequiel 36, el verso 26, dice así la palabra del Señor Jesucristo: y yo os tomaré de las naciones, verso 24, comenzando con el verso 24, Ezequiel 36, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cuando dice esparciré agua limpia, usted sabe que el agua es tipo de la palabra, ¿verdad? Y dice esparciré agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces está hablando aquí de un pueblo especial, ¿verdad? Y vosotros me seréis por pueblo, ¿verdad? Y yo seré vuestro Dios. Quiere decir que hay un pueblo, ¿verdad?, que Dios le va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que andemos en sus preceptos y le obedezcamos, y todas estas cosas suceden es a través de algo sobrenatural. Recuerden que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, y si somos engendrados por el Espíritu de Dios, entonces, y nacimos en esta carne pecaminosa, Él tenía el remedio, ¿verdad?, para que hubiera un cambio en nuestras vidas
Y por eso Pablo expresó aquellas palabras, cuando dijo, ¿verdad?, que había una ley en sus miembros que lo llevaba a hacer el mal. Pero después dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso, aquellos hombres que murieron antes del sacrificio perfecto, que fue el Señor Jesucristo, estaban en un sitio llamado el paraíso. Ellos estaban ahí como encarcelados, presos por Satanás, porque todavía tenía derecho, Satanás tenía las llaves todavía del infierno, de la muerte y del Hades. Y él los tenía encerrados allí, ¿verdad? Pero cuando ese sacrificio murió, fue él allá abajo. Y primero les testificó a la generación de Noé. Y él les dijo, por eso están aquí, porque Noé predicó de mí y ustedes desobedecieron. Pero dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para que Dios habitase entre ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Subiendo, cuando él salió de allá, del infierno, llegó al paraíso y le dijo al diablo, dame las llaves del infierno, del Hades, porque yo he vencido. Y entonces, dramatizando un poquito, él le quitó las llaves, dámelas, y empezó a abrir todas las celdas que estaban allí. Vámonos, muchachos. Ya han sido libres del cautiverio donde estaban. Qué glorioso. Pensar en un Dios en el cual le dio libertad a aquellos grandes patriarcas que estaban allí encerrados y salieron y Dios le dio la libertad. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo y pondré mi espíritu para que obedezcan mis preceptos. Y esos miembros de la carne, esos miembros concupiscentes, ustedes los sujeten a obediencia a mi palabra. Entonces, buscar también en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos podemos buscar también el capítulo 2, el libro de los Hebreos. Gracias le damos al Señor, mi hermano y mi amiga y amigo que usted escucha, para que vea que Dios ha hecho algo tan maravilloso con sus hijos, que se contaminaron con el pecado, pero Él prometió, ¿verdad?, sacarlos de esa condición y llevarlos a una condición limpia para que nosotros les sirviéramos. Hebreos, el capítulo 2, verso 14, dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y porque somos hechura suya, dice la Biblia, ¿verdad? Entre tanto que dice, si hoy oye su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Con obra maravillosa Dios los sacó, y sin embargo, ¿verdad?, ellos entonces fueron desobedientes. Y el verso, ¿verdad?, el capítulo 2, el verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Él tenía el imperio de la muerte, tenía las llaves, tenía todo, como acabamos de hablar,
pero el Señor le quitó las llaves. Ahora Él la tiene, el Señor las tiene, esas llaves. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, porque por ahí vino, ¿verdad?, la simiente de Dios, que fue el Señor Jesús. Y por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesús le pone el Espíritu nuevo, ¿verdad?, y le da, ¿verdad?, esos pensamientos ya diferentes, porque hay un cambio en su vida y en la mía, porque ya ha entrado una naturaleza santa en usted, que es una ley superior a la otra. Por eso Pablo dijo: gracias doy a Jesucristo porque me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte, porque hay una ley superior de Dios, que Él murió, ¿verdad?, para remitir, para perdonar los pecados de usted y los míos. Por eso el Señor no te mira, sino limpio a través de la sangre de Jesucristo. Tú puedes haber sido en el pasado lo que hiciste, pero todo lo que, ¿verdad?, el diablo pudo haber hecho. Pero hay una promesa, ¿verdad?, que Él iba a remitir tus pecados el día que tú reconozcas quién eres. Sino un pecador, necesitas un Salvador. Y el Salvador está presto ahí para socorrerte, porque un abismo llama a otro abismo a través de sus canales. Y si hay un abismo que responde, es porque uno que está llamando. Y ese abismo es el mismo Señor, escuchando tu clamor y tu voz. Por eso, amado hermano y amigo, estamos en un tiempo de decisión, ¿verdad? Y como leímos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Quiere decir que los hijos de Él no estaban vestidos de carne. Porque cuando vamos al principio, ¿verdad?, Dios hizo un hombre a su imagen y semejanza. Y Dios es espíritu. Dios no se puede mirar con estos ojos. Entonces quiere decir que ese hombre también era un espíritu, porque Él lo hizo a su imagen. Pero entonces, Él necesitaba un hombre que tuviera manos, pies, que tuviera un cuerpo para arar la tierra, para alimentarse. Entonces, ¿qué hizo? Lo vistió de carne. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, primero fuimos nosotros los que participamos, pero éramos a su imagen, éramos un espíritu. Entonces, nos vistió de carne, ¿verdad? Pero ahí estaba ese hombre viviendo velado, en un cuerpo de sangre. Por eso que dice, somos templo del Espíritu Santo. ¿Quién es templo del Espíritu Santo? Este cuerpo es templo de ese Dios vivo que está allí. Entonces, por eso es que la Biblia dice palabras que si Dios no le da la revelación, usted no la entiende, ¿verdad? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. En otras palabras, el día que Él murió y expiró, usted también lo hizo, pero el día que resucitó, usted también resucitó. Entonces ya sus deseos y los míos no son carnales, no son de este mundo, son de arriba, porque ya usted tiene una naturaleza nueva. Y eso no se lo da un seminarista que estuvo 30, 40 años en un seminario
aprender quién es Dios. No, Dios no sé. Dios se le revela a aquel a quien Él quiere. Y si Dios no se le revela a usted, usted nunca lo va a conocer. Ni sabe quién es. Porque eso fue lo que pasó en el principio. Cuando el Señor le preguntó a Pedro, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a decir cosas. No, pues yo quiero es el concepto de ustedes, de los que andan conmigo, de los que andan oyendo mi palabra. ¿Qué dicen ustedes? Enseguida Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no fuiste a un seminario y te metiste 30, 40 años estudiando quién soy yo, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, si usted va a buscar a quién es Dios, a conocer a Dios a través del intelecto, de la teología, de los títulos en doctorado, nunca lo va a conocer. Porque Dios no tiene nada que ver con cosas humanas. Eso lo necesitamos aquí en la tierra para ejercer cualquier oficio. Pero para conocer a Dios, usted no tiene nada que hacer, sino buscar de Dios que Él se te revele. ¿Quién es Él? Porque cuando ya usted sabe quién es Él, usted lo respeta. Usted no cree otra cosa sino la palabra escrita de lo que estamos hablando. Porque Él fue la palabra hecha carne. Y esa palabra hecha carne, un día se encarnó en Jesús. Y vamos al Nuevo Testamento a ver si no compagina su vida con los que los profetas dijeron. Por eso la Biblia es clara en primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2 podemos buscar. Y dice así: en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que Dios ha venido en carne, y lo acabamos de leer, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que está hablando de los hijos, no está hablando solamente de Jesús, está hablando de una iglesia que Él dijo que levantaría sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Entonces quiere decir que Dios siempre ha estado en esta tierra vestido de carne, porque en todas las 7 edades de la iglesia Dios ha levantado, ¿verdad?, ese corazón puro para que entonces todos volvieran otra vez a los caminos que Él trazó para sus hijos. Y eso tenemos que sustentarlo, ¿verdad?, con lo que hablaron los profetas y los apóstoles. Ahí tenemos que estar nosotros fundamentados, porque ellos nunca se salieron de la palabra de Dios. Y Él, vestido de carne, por eso Él no se salió de lo que estaba escrito de Él.
Y por eso él dijo, aquellos religiosos, se los dijo, si no creen en mí, que hagan a las obras, porque el que está en mí, él es el que hace las obras. Ahora, ¿quién? Él el que estaba en él. El mismo Espíritu de Dios. Por eso, cuando nosotros leemos y oímos de muchos, ¿verdad?, que hablan de Padre y Hijo y Espíritu Santo como tres divinas personas, Dios no dice eso. Dicen, habla de muchas manifestaciones, como dice Efesios, la múltiple sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, las multiformes formas que tiene Él de presentarse. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que Dios es uno y hay múltiples escrituras que hablan sobre ese, vamos a decir, doctrina que hoy en día, ¿verdad?, inunda a todos los sistemas organizados y denominacionales. Que Dios son tres divinas personas, Dios no son tres divinas personas. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cuál carne? La carne de Él aquí en la tierra. El primogénito de entre muchos hermanos, Jesucristo. Pero hoy y siempre Dios ha tenido hijos en esta tierra que han sido templo del Espíritu Santo, que han sido la carne de Dios en esta tierra, y por eso Dios puede agarrar un hijo de Él y decir una profecía, puede agarrar un hijo de Él y que interprete una lengua extraña, celestial o angelical, que nadie conoce sino Dios. Puede hablar una profecía que se cumpla, porque ese es de Dios. Dios puede tomar uno de sus miembros aquí en la carne para hacer muchas cosas maravillosas. Por eso, creo que en el libro de Juan que dice, hijitos, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que, ¿verdad?, aprender vamos a decir, a discernir cuando el Espíritu de Dios está hablando y cuando el Espíritu del Anticristo está hablando. Y el Anticristo no es algo gigante, pues lo pintan como un hombre que mide 4, no sé cuántos, 5 metros. Ese es un espíritu. Y todo espíritu que no confiesa que Dios ha venido en carne es anticristo, es enemigo de Dios y predica todo lo contrario a lo que estamos hablando. Cuando usted ve y oye a predicadores hablando que Dios son tres divinas personas, en la Biblia yo no veo eso. Eso fue en el concilio de Nicea, donde el diablo verdaderamente logró embaucar a aquellos cristianos y se establecieron esas doctrinas falsas. Por eso él prometió una restauración. Y hoy mismo estamos en ese camino, Dios restaurando todo lo que el diablo rompió allá en el concilio de Nicea y lo que el diablo rompió allá en el huerto del Edén, que fue el compañerismo que Dios tenía con el hombre. Hoy Dios lo está restaurando, ha sido comprobado por nuestras propias vidas y somos testigos de eso, de que Dios entonces está volviendo al hombre a su condición original. ¿Cuál fue la condición original? Vamos a la Biblia y lo buscamos cuando él dijo,
le dijo al hombre que se enseñoreara de todo lo que él había hecho, subyugara la tierra y que se multiplicara. Ese hombre Dios lo está restaurando. Y es tanto así, ¿verdad?, que el Señor desde el principio, cuando Él estableció los profetas, que fue inicialmente por Moisés, allí Dios estaba mostrando, ¿verdad?, que lo que Él habló después lo va a cumplir. Porque Moisés habló y las cosas llegaron a suceder. Ser un pequeño Dios, un pequeño creador. Moisés dijo, venga mosca. Vinieron moscas. Estiró la vara aquella que se separa el mar para que los hijos de Dios pasen. Ve cómo Dios confirma su palabra escrita con hechos y vindicaciones sobrenaturales. El hecho de que usted no lo crea, Dios no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, porque hay incrédulos en la tierra. Pero usted tiene que irse a la palabra que está escrita, porque eso fue lo que hizo el Señor con Satán. Usted no va a poder vencer con su teología, con su inteligencia, no. Pues son espíritus que tienen más poder que usted y que yo. Pero cuando usted va a la palabra, el diablo respeta eso porque él conoce el autor de la palabra. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿Cómo cree usted que Satán va a correr de una persona que alguien le diga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo yo te echo fuera? ¿Dónde está en la Biblia eso? Él dijo, en mi nombre, no en los nombres, echarán fuera demonios. Porque el diablo se va a reír de usted. Usted va a querer echar fuera un demonio en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el diablo se va a reír de usted. Porque el diablo sabe que eso no es bíblico. Él le tiene temores al nombre, no a los títulos. Entonces estamos hablando bíblicamente, mi hermano. No estamos hablando de algo que yo estire para meter una mentira, para atraer gente y llamar gente a través de mentiras. No, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y esa verdad es la que lo va a libertar a usted si está metido en un sistema. Porque los sistemas son de hombres. Los sistemas no son de Dios. Por eso Él siempre deja su palabra. Cuando usted va a la palabra del Señor, el diablo sí le tiembla eso, ¿sabe? Pero cuando usted va y tiene una interpretación privada de lo que es Dios, ahí el diablo que hace que se ríe suyo y se ríe de cualquiera, porque Dios va siempre a su palabra y el diablo conoce eso. El diablo sabe y conoce mucho más que muchos ministros hoy. Porque una escuela no le va a enseñar a usted quién es Dios. Por eso debemos, ¿verdad?, de cuidar qué es lo que se está diciendo delante del pueblo. ¿Qué es lo que se está hablando delante del pueblo? ¿Y qué es lo que está enseñando usted como ministro al pueblo? ¿Verdad? La Biblia habla de muchas cosas buenas y eso es lo que debemos nosotros hablar sobre esas cosas buenas que Dios dice. Él dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Usted está cansado del pecado? ¿Usted está cansado de decir mentiras? ¿Usted está cansado de oír mentiras
a través de púlpitos que se prestan para eso y de apoyar el pecado. ¿Usted está cansado de eso? Pues el Señor te dice hoy, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero cuando usted busca primero el reino de Dios, que es el mismo Dios, que le ha traído una palabra hoy para libertarlo a usted y a mí de los sistemas del hombre, ¿por qué no lo buscamos? Porque me gusta. Que yo estoy cometiendo pecado y faltas en mi vida. Y el predicador allá no tiene suficiente valor ni pantalones para decirme lo malo que yo estoy haciendo y que me arrepienta, para que Dios entonces me dé su perdón. Por eso le digo, hace falta atalayas hoy, como los hombres del pasado, que les costaron a muchos, les costaron la vida, pero dijeron lo que Dios les dijo que dijera. Hoy es lo mismo. Dios está aquí en la tierra. ¿Cómo está? Está velado. Porque tu espíritu que diga que Dios no ha venido en carne no es de Dios. Pero todo espíritu que diga que Dios ha venido en carne es de Dios. En otras palabras, mi hermano y mi hermana, hoy es la gran manifestación de los hijos de Dios. Hoy, en esta edad, es que el mundo va a conocer que Dios tiene hijos aquí en esta tierra, que lo representan a Él y están bien parados con lo que Él les ha enseñado y lo ha entrenado para que cuando venga la adversidad, para que cuando venga lo que se opone en contra de Dios, Él va a tener hombres y mujeres aquí en la tierra que se pararán por esta verdad y le taparán y le callarán la boca al diablo. ¿Por qué? Porque es un reino. Recuérdese que hay dos reinos nada más. Uno permanecerá y el otro será destruido. Pero el diablo dice, no, es que viene la batalla de la de Magedón y yo soy el que la voy a ganar. Busque la Biblia a ver quién dice que la va a ganar. El Señor vendrá con el espíritu de su boca y destruirá todos sus enemigos. Entonces se impondrá un reino de gozo, de paz, de alegría, sin vejez, sin enfermedades, sin aflicciones, sin problemas. Se establecerá un reino que las grandes puertas son de perlas y un mar de cristal y una plaza de oro. Pero usted tiene que pagar el precio y yo también. ¿Cómo es eso, hermano, de pagar el precio? Pues por decir las grandes verdades de Dios, a usted lo odian y lo menosprecian y dicen que usted es un falso, porque si a nuestro hermano mayor le hicieron eso, ¿qué sea a nosotros? ¿Pero qué importa? Porque usted cree lo que la Biblia dice y no lo que el hombre dice. Pero gracias le damos al Señor, porque hay hombres y mujeres aquí en la tierra que están siendo advertidos con estas grandes verdades de que algo viene terrible sobre esta tierra y ya se está hueliendo. Que solamente aquellos que tengan el Espíritu de Cristo podrán mantenerse de pie, porque la pelea no va a ser con carne ni sangre, sino va a ser con demonios, con espíritus malos, que querrán acabar con usted y conmigo. Pero va a haber un rapto y Dios se llevará ese pueblo antes que el diablo quiera atraparlos.
Pero hay de aquellos que se quedan, que tendrán que doblegarse al anticristo, a la bestia, al falso profeta, que estamos hablando de lo mismo, del mismo personaje, se tendrán que doblegar, porque allí estará la fuerza física, la fuerza militar, la fuerza eclesiástica y la fuerza demoníaca para hacer que la gente se doblegue. Pero usted hoy, teniendo la palabra del Señor, hay una advertencia para usted y para mí, que Él ha prometido que los que se mantengan al final, los que perseveraren hasta el fin, estos obtendrán la victoria que Dios ha prometido para aquellos que le aman y para aquellos verdaderamente que quieren buscar al Señor. Hoy es el día que usted puede sentarse, ¿verdad?, y meditar en lo que estamos hablando. Todo lo que estamos hablando es bíblico. Búsquenme en la Biblia algo que se ha hablado hoy, que no esté en la Biblia y que no sean verdades escriturales. Si su fundamento y el mío no está basado en lo que los profetas dijeron, en lo que los apóstoles dijeron, entonces hay algo malo allí. Porque esta palabra escrita que estamos aquí leyendo, ella se volvió carne un día y dijo, uno de esos hombres del pasado, yo como perito arquitecto he colocado el fundamento para que todo aquel que fabrique sobre ese fundamento tiene que ser con el mismo material. Ahora, ¿cuál es el material? El material no es de esta tierra, ni oro, ni plata, ni nada de eso, ni madera, ni nada de esa cosa. Es con la revelación que Dios le ha dado a usted. ¿De quién es Él? ¿Ve? Entonces, si usted está fabricando, ¿verdad?, sobre ese fundamento que es el mismo Jesucristo, porque para hacer un edificio, yo no voy a primero hacer la base con madera y después con bloque para que se me caiga, no, tiene que ser con el mismo material. Y cuando está hablando de un edificio, está hablando algo que va para arriba, no que va para abajo. Y a medida que va para arriba, creciendo como un edificio, tiene que fortalecerse más en lo que usted ha aprendido. ¿Quién es Dios? Por eso no nos podemos salir de la palabra, porque Jesucristo era la palabra, escrita primero, pero cuando Él se manifestó como hombre aquí en la tierra, entonces Él fue a la palabra, porque Él era la palabra. El verbo se hizo carne. ¿Y quién es el verbo? La palabra. Dios. Entonces, ¿cómo es que yo voy a decir que Él es otro? No, sencillamente Él usó un velo, porque Dios es espíritu. Dios, usted no puede mirar un espíritu con estos ojos, porque no lo ve. Por eso es que el que se allega a Dios crea que le hay. No crea que le vea, sino crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Pero ¿cómo voy a buscar a alguien que yo no veo? Bueno, Dios habla de una fe. La fe es lo que lo hace a usted creer que Dios existe, porque el que se allega a Dios crea que le hay. Si usted va a buscar a Dios es porque usted está creyendo que hay un Dios que lo está viendo y que lo está viendo y lo está guiando. Porque yo voy a necesitar fe si yo veo a Dios. ¿Para qué voy a necesitar fe? Si yo lo estoy viendo. Yo estoy hablando con una persona que se llama, vamos a decir, Humberto.
Está hablando conmigo y yo no lo veo. Oye, eso sí está extraño. Yo estoy hablando con un hombre que ni lo veo. Pero está ahí porque le está hablando. Pero más Dios. Dios respalda su palabra para ponerla por obra y vindicarse a sí mismo que lo que te escribió, Él lo respalda. Y vamos a lo siguiente. La Biblia dice, yo soy Jehová tu sanador. Y se le presenta una enfermedad, un dolor de cabeza. Bueno, vamos con una pastilla y se le quita el dolor de cabeza. Pero ¿qué de aquella enfermedad incurable que los médicos no le pueden hacer? ¿Qué de aquella enfermedad que hasta ahí puede llegar el médico y hasta ahí estudió? De aquí para adelante yo no puedo hacer más nada, solamente un milagro, como me pasó a mí. Yo soy testigo y mi carne ha probado la mano poderosa de Dios, que el médico no pudo hacer nada. Si usted no se hace esto, en siete días usted perecerá. Bueno, por la gracia de Dios, Él no permitió que hubiera el dinero para abrirme el corazón y hacer lo que ellos me iban a hacer. Entonces Dios habló y le dijo a una hermana, Él no necesita cirugía. Es como decir, para eso estoy yo, para quitar esa enfermedad, porque yo morí para que él fuera sano. ¿Y qué me dijo el Señor? Isaías, la muerte te estaba rondando. Pero yo mandé mi ángel y le dije, muerte, sepárate de él, él no morirá. ¿Cómo cree usted entonces que Dios no existe? Porque no lo veo. El mismo Señor Jesús dijo, si no me creen a mí, crean a las obras, porque las obras hablan más que yo y dicen quién es el que la está haciendo. Por eso es tremendo cuando usted va a la Biblia, Dios baja su palabra. El que se llega a mí, crea que yo existo, crea que yo soy capaz de hacer lo que está escrito, porque lo que está escrito soy yo mismo, y yo respaldo mi palabra para ponerlo por obra. Es un reto para usted y para mí hoy. Y el reto es este. Crea lo que está escrito, a ver si Dios no vindica lo que él escribió. Por eso él le dijo, si no creen en mí, que hagan las obras. Crean a las obras. Y un maestro, un hombre en la Biblia dijo, y le llegó de noche al Señor, yo creo que tú eres de Dios, porque ningún hombre hace lo que tú haces si Dios no está con él. Hoy viene, mejor dicho, ya está en poco grado la gran manifestación de los hijos de Dios. Pero vendrá un momento en que muchos lo van a ver. Dios hablando a través de sus hijos, y acontecerá lo que ellos hablen, porque hay Biblia para eso. Dios asignó un hombre en el pasado, como dijimos al principio, fue el que abrió las puertas de los profetas, fue el que dio inicio al programa de Dios a través de los profetas, que fue Moisés. Y vemos cómo él habló
y llegaron a suceder las cosas que él habló. ¿Y quién es este hombre que todo lo que dice sucede? Todo espíritu que diga que Dios ha venido en carne es de Dios. Entonces el mundo verá a Cristo caminando otra vez en esta tierra, velado en hombres y mujeres. Y yo digo que en niños también. Porque el Señor, siendo un niño, confundió muchos religiosos en su día. ¿De dónde salió este? Yo no lo vi que estudió en ningún seminario. Yo no lo vi en la escuela. No te he identificado con ninguna de las religiones que tenemos. Ni es fariseo, ni es saduceo, ni es escriba, ni es esto, ni es aquello, ni es herodiano. ¿Quién es este? ¿De dónde apareció? Entonces, ¿qué de hoy? Cuando Él ha prometido manifestación de sus hijos en la tierra, ¿usted le está creyendo? Porque ya han habido manifestaciones, ya, comprobando bíblicamente y vindicándose Él mismo a través de su pueblo, que Él está en su pueblo. Porque si no creen a mí, que le hagan las obras de mis hijos. Los que están haciendo no son ellos, soy yo. Porque ¿cómo es que usted, ¿verdad?, siendo hijo de Dios, cometió, vamos a decir, una cosa mala ya hace 20, 30 años? Y Dios le dice hoy, tienes que arrepentirte de lo que hiciste hace 20, 30 años. Hiciste esto, esto y esto y esto. ¿Quién es el que vindica eso, mi hermano? Si no es la persona que lo cometió y dice, sí es verdad, yo hice eso. Bueno, el Señor te está dando la oportunidad que te arrepientas y Él te perdona. Pero tienes que confesar. Entonces, ¿será eso de Dios o de quién? Eso es vindicándose Dios mismo aquí en la tierra, que Él está aquí en la tierra, porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Qué le dijo él a Nicodemo? ¿De dónde me conoces? Antes, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Quién es el que hace eso? Sino Dios. Entonces somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de que no es el hombre el que está hablando, porque Él está hablando por la boca de un hombre, ¿cómo no? Pero ¿qué va a saber ese hombre que tiene 30 años, tiene 15 años, y está diciendo al otro que hace 40 años hizo algo? ¿No es el Espíritu de Dios queriendo limpiar a sus hijos? Porque si vamos a la Escritura, la Biblia dice que Él edificaría y perfeccionaría a sus hijos a través de un ministerio y a través de los dones que tenían que estar de acuerdo ambos, el ministerio y los dones, y lo estamos viendo. Que las cosas sobrenaturales son sobrenaturales y son sencillas, ¿verdad? Dios las hace ver así, pero son muy grandes, porque Él es el que la hace. Él no le va a llegar a una persona que no sea hijo de Él para decirle ciertas cosas que hizo en el pasado que tiene que arrepentirse ahora o confesar o ir a arreglar su problema, si no es a sus hijos, porque Él es a sus hijos, porque Él derramó su vida por sus hijos. Él remitió sus pecados a sus hijos, los perdonó. Pero es la vindicación de lo que estamos hablando. Es la muestra de Dios aquí en la tierra, de que otra vez Dios hecho carne aquí en la tierra, como le dijo aquel hombre, ¿verdad? Y tenemos que estar fundamentados sobre la base
de su palabra. Y estos hombres del pasado fueron a la palabra escrita, porque ellos no se salieron de la palabra, así como hoy hay una iglesia que no se sale de la palabra, cueste lo que le cueste, porque la palabra es Dios aquí en la tierra hecha carne. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por las verdades que hemos oído, y usted, pues, cuando oye estas verdades, pues, ya es responsable, ¿verdad?, de oírlo solamente, y entonces ahí queda, ¿verdad?, su conciencia, y queda usted por decir sí o no acepta lo que Dios dice. Bueno, queríamos, pues, orar al Señor para que el Señor abra su corazón, para que crea la palabra escrita que está para hoy, porque hay una palabra escrita para hoy, y esa palabra es el mismo. Le damos gracias al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando tu palabra ha sido expuesta, y te damos gracias por aquellos que han abierto sus corazones, Señor, para creer lo que tú has dicho, porque no es el hombre, sino eres tú, Señor, que a través de tu palabra, que un día se volvió carne y está hecha carne aquí en la tierra, advirtiendo y atalayando de las cosas que se aproximan. Ten misericordia de aquellos, Señor, que pueden oír tu palabra, Señor, y hacerla. Ayúdalos, y si hay alguna enfermedad, Señor, demuéstrale que tú eres, Señor, nuestro sanador, porque esa palabra está escrita: yo soy Jehová, tu sanador. Si somos capaces de creer que tú eres nuestro sanador, tú lo harás, porque tenemos que llegarnos a ti, Señor, con fe, porque el que se llega a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Gracias te damos por esta hora. Te pedimos, pues, que tenga misericordia de aquellos que están enfermos en su carne, tú los puedas sanar, y de aquellos también que necesitan en su alma esta palabra tuya, Señor, que es luz sobre este mundo oscuro y lleno de tinieblas. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que sea para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.